Primera mitad en Sobre la Tierra, son las 20:08. Ya está con nosotros en el estudio Joel Lentini, reciente egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, y vino a contarnos de las heladas, su impacto en el agro y a cómo cambiaron su comportamiento en los últimos 60 años en Argentina. Hola Joel, gracias por estar en Sobre la Tierra. Muy buenas, Santi, gracias por la invitación. Estoy un poco nervioso, no lo voy a negar. No te preocupes. Pero sí, gracias por invitarme y poder hablar sobre mi tesis. Sí, tranquilo que es nuestra responsabilidad. Así felicidades, que, ¿no? Antes de arrancar la Felicidades, reciente egresado. Felicidades. Gracias. Bueno, y ahora sí, para empezar, ¿nos puedes introducir a las heladas? Las heladas, como básico, son una adversidad climática. Como bien dice, tiene efectos negativos en lo que quieras realizar, como en mi plan de estudios, en lo que estudio, básicamente, los cultivos. Definiciones heladas, tenés una definición para cada investigación casi. Las más utilizadas en general son aquellas que hablan sobre, no sé, cualquier descenso de temperatura que pueda hacer daños o matar a una planta. Y las más utilizadas para investigaciones son todo descenso de temperatura que sea que baje a menos de 3 grados dentro del abrigo meteorológico, que es básicamente una caja que adentro tiene el termómetro. Si baja de 3 grados se llama helada agrometeorológica. Si baja de 0 grados adentro de ese abrigo sería helada meteorológica. Pero bueno, heladas, no sé, también podés tener la definición por qué sucede posterior a la helada. Si tiene color blanco, la helada es helada blanca. Si tiene color negro, que es por falta de humedad, es helada negra, que es mucho más grave. También cómo se producen. Hay varios factores que pueden determinar, como la altura, la rugosidad, pero en general pueden afectar los frentes, que si viene un frente frío puede ser advectiva, que básicamente hay un movimiento del lugar, hay un movimiento de la masa de aire que está en mayor temperatura, pasa la masa de aire de ya sea menor a 3 grados o menor a 0 grados, aparece la helada, o heladas por radiación, o mejor dicho, heladas por falta de radiación. El suelo pierde la radiación, se da en momentos de noches que son calmas, no hay viento, no hay nubes. El suelo empieza a perder radiación por calor, no hay nubes para que devuelva la radiación, no hay vientos para romper la inversión térmica que se está generando, y se produce una helada. Algo que pueden ver muchas veces es cuando se llega a producir una helada, en los árboles, en la parte de abajo no hay escarcha a veces, porque produce el efecto de las nubes que no están. Ahí está. ¿Por qué es un tema importante para que los agricultores estén preocupados, digamos? Básicamente porque te puede matar el cultivo. Las heladas, como bien decía, tienen, con la helada negra, que es la más importante, puede reducir la productividad de la cosecha o directamente matar a la planta. Igual todo esto depende en el ciclo, en qué parte del ciclo está la planta. Por ejemplo, el trigo, si le cae una helada antes de que empiece a florecer, antes de que saque la espiga, para decirlo de alguna manera, inmune, no le afecta la helada. Pero cuando ya empieza la primavera, que son las heladas más importantes, si cae una helada, la planta puede llegar a morir, como puede suceder con manzanos y demás. Depende del momento en el que ocurre, ¿no? Porque hay cultivos que son más sensibles que otros, exactamente. Las heladas más importantes, esto de que hay definiciones de heladas para tirar al techo, para decirlo de alguna manera. Las heladas más importantes son las primaverales, las que pueden llegar a aparecer en verano, y las otoñales. Las invernales, obviamente el cultivo está adaptado para que, si no tiene ningún tejido sensible, pueda resistirlo. ¿Y cómo entra en juego el cambio climático? Un poco en mi tesis lo que planteaba es que, si bien no relaciono el aumento de temperatura en relación a aumento o disminución de las heladas o movimiento de las fechas, se pensaría, está la hipótesis implícita de que las heladas deberían tender a disminuir o acercarse a épocas invernales.
nosotros utilizamos una metodología que separa las heladas en fecha de primera helada y fecha de última helada. Las fechas de primera helada van del 1 de enero hasta mediados de julio, y desde mediados de julio hasta diciembre, fecha de última helada. Las fechas de primera helada se esperaría que sean más tardías, o sea, sean más invernales, y las fechas de última helada se esperan que sean más tempranas. Claro, o sea, podés tener heladas básicamente todo el año. Sí, en La Quiaca y en ciertos lugares de la Patagonia podés llegar a tener heladas todos los... dependiendo del umbral, obviamente, Sí, claro. todo el año. No, pero teniendo en cuenta esto que decías, viste, de la sensibilidad, una helada en enero, bueno, básicamente si tenés un cultivo en pie, es... Sucedió el año pasado en donde cayó una helada en febrero y fue... Claro, sí. Tuvimos que estar todos abrigados, sí, pero para el campo fue bastante fuerte. Claro. Bueno, ya te metiste en el estudio directamente. ¿Nos querés contar bien qué estudiaste? Primero, mi tesis es como... yo hago la continuación de investigaciones de quien fue mi directora de tesis, María Elena Fernández Long. Uh-huh. Que había hecho un trabajo desde el 50 hasta el 2013. Yo retomo eso y trato de actualizar los mapas desde 1990 hasta 2020. Luego de eso, yo tomo 60 años, desde 1961 hasta el 2022. Uh-huh. Eso lo reparto equitativamente, 31 años. Hago los promedios, utilizo la metodología y veo cómo se modificaron, y estadísticamente con T-Student, que es lo más básico. ¿Eso lo hiciste porque tenías datos disponibles o porque...? Eso lo hice porque el Servicio Meteorológico Nacional me entregó los datos para poder realizar la investigación de mi tesis. Claro. ¿Hay datos de, no sé, principio de siglo, ponele, si quisieras? Hay datos de principio de siglos. Principio del siglo XX, digo, ¿no? Obvio. El mayor problema es poder transformarlos a la metodología actual. Ah, claro. Que no utilizamos la misma metodología que se utilizaba en 1900, inicios de 1900. Si se pudieran llegar a transformar, se podrían fácilmente analizar. De todas maneras, me da un vértigo esa cantidad de datos, una planilla en Excel infinita, muchas letras juntas. Sí, bastante. Bien por vos que lo agarraste y lo resolviste. Y cuando los miraste y hiciste este análisis que mencionaste, ¿qué resultados obtuviste? Los resultados son... Primero, yo separé en relación a fecha de primera helada y fecha de última helada. Hice del 60 al 91 y del 92 al 2022. Y para la fecha de primera helada, que es lo que se esperaría de que decía que sean más tardías, de forma general se dio lo esperado. Todas las heladas las fechas medias eran cada vez más tardías. Okay. Solamente 2 lugares dieron algo contrario, que ya se venía dando esa tendencia, que es la costa patagónica, que la fecha de primera helada es cada vez más temprana, y para la zona de Tandil, Coronel Suárez y Azul, sucede algo contrario a toda la región pampeana, que hay un adelanto de la fecha de primera helada que a día de hoy, leyendo estudios, no se entiende el por qué sucede realmente. Yo veo que sucede. ¿Por qué? Buena pregunta. Claro, debe depender de un montón de factores, tipo topografía, vientos, cercanía al mar, ¿no? Sí, yo para mí debe ser importante la topografía. Pongo cambio de uso del suelo, pero son suposiciones mías. Claro, hay que preguntarle a Fabio Solari eso. Bien, perfecto. ¿Algún resultado más que te haya quedado ahí entre manos? La desaparición de heladas, específico las ciudades, como, bueno, Posadas está en el norte y es con la modificación, hasta uno esperaría, ya tenía pocas heladas que desaparecieran. La zona de Amba desaparecieron las heladas desde 0 grados hasta -5, porque yo analicé de 3 grados, 1 grado, 0, -1, -3, -5. Todos aquellos umbrales de 0 a -5, ya las heladas empezaron a desaparecer de parte de grandes ciudades, porque al haber tanto concreto que absorbe el calor y lo mantiene, evita
que se produzcan las heladas. Las más intensas, la de temperatura más baja. 0 grados, sí, que no es tan intenso como -5, hasta desapareció de 0 grados, que es algo común, para decirlo de alguna manera. Tremendo. ¿Y en qué año fue que dejaron de aparecer? Ya los mapas que realicé desde el 91 hasta el 2020 desaparecieron. No revisé específicamente desde cuándo empezaron a desaparecer. Eso tendría que revisarlo en la planilla de Excel Es una. enorme. Igual hay un mapa en el CIAG, ¿no? Hay un mapa de heladas muy lindo, ¿puede ser? En el centro, sí. En ese centro de información agroclimática y ambiental están los mapas desde temperaturas, medias, mínimas, los vientos. Y bueno, yo como pequeño aporte, además de realizar mi tesis en la cátedra, proveí mapas para que se pudieran actualizar y que mi información también sirva para la gente, como dependiendo de la fecha de primera helada, fecha de última helada, cuál es la fecha media que aparece. Claro. Si entendí bien, entonces en buena parte de la provincia se está estrechando la ventana de heladas. Tenés ese corrimiento. Tenés un atraso en la primera y un adelanto en la última. En la última, exactamente. Para algo que sí, un poco más importante en la fecha de última helada, es que en ciertas zonas es contrario a lo esperado. Ajá. Si bien Tandil mantiene esto de aumentar el periodo de heladas, lo que se llamaría, no sé, zonas como Chaco, que uno esperaría, bueno, zonas más cálidas, no deberían acercarse con esto en aumento de la temperatura. No, las fechas de última helada son cada vez más tardías. Para la región pampeana, como bien decías, hay un estrechamiento general. Así que sí, hay cada vez menos probabilidades de heladas en la región pampeana. Ok, bueno, se me ocurren unas cuantas implicancias ya para el agro, pero ¿me querés contar vos? Dependiendo de la zona del agro, esto que decía de la fecha de última helada en la zona del norte, Sí. es importante porque son los cultivos que pueden llegar a aparecer como soja, algodón y demás. Pueden ser muy sensibles a las heladas y perder productividad o hasta matarlos. Claro. Algo lo mismo que sucedería en gran parte de la región pampeana, que este estrechamiento en cierto modo le sirve al productor como para producir de forma más libre. Entiendo que habrán del periodo en el que puede ser más compatible con un cultivo. ¿No es cierto? Exactamente. Que achica por ahí el periodo crítico. Reduce la probabilidad de que en el periodo crítico, dependiendo del ciclo del cultivo obviamente, caiga una helada. Claro. El caso es, en este tipo de cosas, es que yo no analicé el desvío de estas heladas. Hay una hipótesis a futuro de por ahí las heladas se mueven hacia adelante o se mueven hacia atrás. Ajá. Pero hay una gran variabilidad en relación a la fecha media. Por ahí te puede caer una helada de fecha de última helada el 31 de diciembre, que eso te destruye el cultivo, básicamente. Benefició entonces a productores de la región pampeana y a otros en otros lugares del país, imagino que complicó. Puede llegar a complicar bastante. Algo que puede ser de gran importancia, la aparición de las heladas tardías, básicamente. ¿Se te ocurre alguna medida para tomar en esos casos? Porque imagino que debe ser un dolor de cabeza para algunos productores. Primero se tendría que seguir investigando en relación a... Yo vi la modificación de la fecha primera de la... Recalco un poco en esto de que si son cada vez menos probables, pero son cada vez más tardías, uno tendría que evaluar qué tan probable sea esa helada. No sé, tiro un número, el 30 de noviembre. Si te cae una helada, en vez de caerte 8 heladas en julio, por ejemplo, y te cae una el 30 de noviembre, vos tenés que calcular la probabilidad de eso. Hay cálculos que se pueden hacer para fecha de siembra, fecha de cultivo y demás para poder evitar este tipo de cosas. Además de que uno también puede buscar variedades como para que sean resistentes a
a heladas. Uno yo como ambientólogo no, pero uno como agrónomo puede tratar de evitar este tipo de adversidades. Imagino que además de esto que decís, se pueden hacer todas las medidas que se utilizan para evitar heladas, que imagino que te le obliga a reforzarlas, tipo liberar el suelo de malezas. Exactamente. Poner, no sé, calefactores, ventiladores, como... En general, eso sucede más en otras producciones. Ajá. En región pampeana no se utiliza tanto. Claro. Sí, me refería al resto del país. Sí, en el resto del Para país, perfecto. Frutales, forestales, eso, y es una demanda de energía terrible, ¿no? Por lo que sea, combustible, ventilador. Sí, es como si fuera un factor más de riesgo para medir y para decir, bueno, ¿produzco este año o no produzco este año? En un momento hablamos de cambio climático. ¿Viste algo en la intensificación de las temperaturas mínimas, algo así? ¿O? Yo no llegué a relacionar las temperaturas mínimas en relación a las heladas. Okay. Pero se vio, esto es algo que se ve, que las temperaturas medias suben más que las temperaturas mínimas del país, para decirlo de alguna manera. Las temperaturas mínimas están más estancadas y dan mayor probabilidad de las heladas. Es algo que es antiintuitivo. Bueno, está aumentando la temperatura. Bueno, las temperaturas mínimas deberían aumentar. Claro. No, eso no está sucediendo. Bueno. ¿Y cómo sigue esta investigación entonces? Nos adelantaste cositas ya. Ya primero es ver la frecuencia de las heladas, porque yo no veo frecuencias. Ver el desvío, mayoritariamente. Y también utilizar otras metodologías que no me quise meter mucho en la problemática de la metodología, pero se ve que en ciertas zonas hay un límite para la fecha media de primera helada, fecha media de última helada, y esto genera que no se puedan comparar. Y bueno, buscar otras metodologías, tiro el nombre, Mann-Kendall, es como les diga lo mismo, y ver... ve las tendencias de reducción o aumento, ya sea cual sea. Si muestra tendencias, ya esta limitación de las comparaciones no las tenés. Bueno, ver otras metodologías para mejorar la respuesta de, bueno, qué está sucediendo con las heladas. Y también lo que decía de que yo no lo relacioné con el aumento de la temperatura ni media, ni mínima, ni nada. Poder relacionar la modificación de las heladas con las temperaturas. Si bien se dice que la correlación no significa que esté impactando en la respuesta, bueno, siempre está bueno utilizar los datos y ver qué sucede. Se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero nada, estuvo buenísimo y te felicito de nuevo por haberte egresado. Muchísimas gracias. Se lo veremos. Sabemos que ahora tenés otro trabajo entre manos, así que próximamente te volvemos a invitar. Los espero. Dale, vamos a un corte y volvemos para la segunda parte.